la célula, ¿verdad? De la célula, no vamos a hablar de los tipos de células, porque eso ya lo habíamos dado, ¿verdad? La clase pasada era una parte más teórica, más que nada, la semana pasada. Pero hoy vamos a ser un poquito más específicos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos más en la célula. Vamos a decirle que tenemos nosotros los seres vivos, que tienen también los vegetales, ¿verdad? Y así, que es justamente la célula eucariota. Se sabe que hay dos tipos de células, ¿verdad? Se sabe que hay dos tipos de células. ¿Cuáles son estos dos tipos de células? Las células eucariotas y las células procariotas. Cuando yo hablo de célula procariota, estoy hablando de una célula que tienen normalmente las bacterias, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de células eucariotas, son justamente las células que tenemos nosotros, ¿no? Los seres, vamos a decirlo, vivos. Algo que acotar, ¿verdad? Para poner en contexto esa diferencia que hay entre células, voy a hacer acá un apartado más. Célula procariota y la célula eucariota, ¿verdad? ¿Cuál era la principal diferencia entre ellos dos? Había una principal diferencia entre ellos dos. ¿Cuál es? ¿Cuál era? ¿Cuál ustedes creen que es la principal diferencia entre ellos dos? Los dos son células, ¿verdad? El núcleo. El núcleo, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión del núcleo? La eucariota tiene núcleo y la procariota no. Que las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo. No posee núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo. Esa es la principal diferencia entre ambos. ¿Qué significa el núcleo? Esto que está acá. Es el núcleo, ¿verdad? De una célula. Las procariotas no poseen núcleo. Quiere decir de que lo que está dentro del núcleo, ya sea en este caso el ADN o el ARN, ¿verdad? Que está en el núcleo, quiere decir de que las procariotas no están contenidos en un frasquito como es ahí del núcleo, sino que están dispersos por toda la célula de esa bacteria. Así que vamos a estar hablando más específicamente. Estamos viendo que es una célula que es del tipo procariota. Si vamos a hablar de células, más o menos de esta manera, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Vamos a decirle los filamentos, sus flagelos, que hace que se puedan mover esta bacteria. Y donde acá todo su ADN, ¿verdad? Estaba todo disperso ahí en su núcleo, ¿verdad? Tenía también sus organelas, ¿verdad? Que vamos a ir viendo qué es lo que son eso, ¿verdad? También tenía todo disperso dentro de sí mismo, ¿verdad? Entonces, no tenía un núcleo específico las células que son procariotas. Sin embargo, las eucariotas sí. Hay otra diferencia entre ellos dos, es que el tipo de ribosoma que tienen, ¿verdad? Pero eso no, de hecho, que no es tan importante, pero también está por ahí para saber, ¿verdad? Y las células procariotas, por ejemplo, el ribosoma que tienen es 70S y la eucariota es el ribosoma 80S, para que tengan en cuenta eso también. Una diferencia wow, ¿verdad? Creo para que tenga por ahí, para ver si te parece eso. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en esta célula, la célula eucariota. La procariota vamos a dejarlo ya para la parte ya de bacterias, ¿verdad? La parte ya. Vamos a dejarlo ya a una última parte, ¿verdad? Porque no hay tanto que hablar de lo que son las procariotas. Más que nada, la célula eucariota, porque es, como decirlo, una célula, como decirlo, difícil, amplia, que se puede hablar. Sin embargo, son las bacterias, no tanto. Si es que vamos a centrarnos
primeramente en la célula eucariota. Pero para poder ponernos en contexto necesitamos nosotros definir lo que es la célula. Lo que ya habíamos definido, pero es importante volver a repasar. ¿Qué es una célula? ¿Qué podemos decir que es una célula? Podemos decir que es lo más chico que tiene el ser vivo, ¿verdad? Y de hecho que esa es la definición, ¿verdad? Que anteriormente se daba, ¿verdad? Que era ¿cómo decirle? La cosa más diminuta de todo ser vivo, que posee el ser vivo, ¿verdad? Pero no podemos decir tan así muy cachapá, ¿verdad? Esa definición, ¿verdad? Muy, vamos a decirle, en términos muy coloquiales, ¿verdad? Tenemos que darle un término técnico, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos decir que es? ¿Qué es la célula? Podemos decir que la célula es la mínima unidad, fisiológica, morfológica, genética y genética, ¿verdad? De los seres vivos. Para hacer más, una palabra más técnica, ¿verdad? Es decir, fisiológica, estamos hablando de la estructura, ¿verdad? Que poseen los seres vivos, o sea, la morfología, ¿verdad? La parte ya de hueso, ¿verdad? La genética, hablamos ya de ADN, ¿verdad? Todo lo que está contenido dentro de los seres vivos, y es la cosa más diminuta, la menor, la más chica de entre todas las cosas, ¿verdad? Que abarcan los seres vivos. Si yo digo la unidad básica de toda materia, aquello que está relacionado al átomo, ¿verdad? Al átomo. El átomo es la unidad más pequeña, más básica de toda materia. Pero si yo hablo de la unidad más básica, la unidad mínima, la unidad principal de todo ser vivo, que es la célula, ¿verdad? Esa es una diferencia que hay que saber, hay que conocer. No es lo mismo decir uno que el otro, ¿verdad? Bueno, ¿quién fue el principal precursor, aquella persona que vio por primera vez la célula, que vio así por primera vez en un microscopio? Antes, con un microscopio era muy así, muy, ¿cómo decirlo?, rústico, ¿verdad? Justamente se aprovechó los inventos, ¿verdad?, de la parte óptica. ¿Quién fue ese señor? Y es importante que sepas, ¿verdad? Porque puede ser, ¿verdad?, que te aparezca en forma teórica, ¿verdad? Eso ya depende ya de la facultad en el cual vos estás. Puede que te aparezca. ¿Quién fue? Robert Hooke. Robert Hooke. Este señor, este científico, fue la primera persona en ver una célula en un microscopio muy, vamos a decirlo, muy antiguo, ¿verdad? Luego ya vinieron más científicos, más actualizados, ya con instrumentos más actualizados, ya microscopios ya más actualizados, que se dieron cuenta de cómo era la estructura, ¿verdad? Que tenía tal cosa, que tenía organela, entonces, ¿quién fue el primero entonces en ver una célula? Robert Hooke. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de célula era? ¿Qué tipo de célula era? Era una célula vegetal, lo que es. Y era una célula vegetal, pero te pregunto, ¿estaba viva o estaba muerta? Yo no decir viva, ¿verdad? Estaba muerta, o sea que era una célula muerta. No era una célula viva que sino que era algo que ya estaba pudriéndose, básicamente, ¿verdad? ¿Sí? Si estamos hablando de vegetales, se estaba abundando, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, Hooke fue el pionero o el padre, ¿verdad? Vamos a decirle, de la citología. La citología es una ciencia que estudia las células, ¿verdad? Las células. Así es que esa es, vamos a decirle, la parte
teórica, vamos a decirlo, ¿verdad? Algo que es importante conocer, ¿verdad? Los principios. ¿Sí? Como estaba diciendo, luego vinieron más científicos, ¿verdad? Ya con instrumentos más modernos y empezaron a analizar mejor la célula, ¿verdad? Se dieron cuenta, ¿verdad? Que tenían un núcleo, que tenían, qué sé yo, mitocondria, tenía lisosoma, tenía aparato de Golgi, ya empezaron a ver las características de la célula. Entonces, eso es, vamos a decirlo por un lado. Ahora, nosotros vamos a estar viendo ahora la estructura celular. O sea, todas las partes de la célula y cuál es su función de esas partes, qué importancia tiene eso en la célula del tipo eucariota. El primero de todo, siempre vamos a ir desde afuera y vamos a ir para adentro. Quiere decir que vamos a ver esto que está acá, que nosotros le vamos a llamar envoltura celular. También después le vamos a poner otro sinónimo que se lo llama, ¿verdad? Entonces vamos a poner como primero la envoltura. ¿Qué tenemos acá? Primero que es la envoltura celular. La envoltura celular. Y bueno, le voy a poner como un ejemplo. Que para que puedas dimensionar cómo es la célula. ¿Saben? El huevo. ¿Verdad? El huevo que tiene. ¿Cómo está compuesto el huevo? ¿Qué es lo que tiene? Tiene, ¿verdad? La parte, vamos a decirle, durita, su cáscara, ¿verdad? Después, ¿qué más tiene? Tiene ahí, ¿verdad? Una vez que rompe la cáscara, tiene un filamento ahí blanco, ¿verdad? Como una tela blanca. Y después lo que está adentro ya, ¿verdad? Que vendría a ser ¿qué? La clara y la yema, ¿verdad? Y bueno, y más o menos así es una célula. Una célula es más o menos así. Esa, la parte, vamos a decirle, dura, ¿verdad? Del huevo, ¿verdad? La parte dura, la parte marrón, vamos a decirlo. Eso que vendría a ser la envoltura celular. Vamos a hacerlo a escala para que vos puedas entender cómo es, ¿verdad? Porque es muy complejo hablar, ya sea una célula de un tejido. Entonces, para poder entrar en contexto, ¿cómo es? Vamos a decir, la telita blanca que aparece después de la envoltura, ¿verdad? Eso vendría a ser ya la membrana celular, que es lo que vamos a estar analizando después. La membrana celular. Ahora, lo que está adentro, se sabe que adentro acá la parte blanca, ¿verdad? El líquido, ¿verdad? Clarito, eso es la clara, ¿verdad? ¿Qué es la clara para nosotros? La clara va a ser todo lo que está acá adentro, ¿verdad? El líquido, el fluido que está ahí adentro de una célula que le vamos a llamar nosotros citoplasma. ¿Está? Y luego la yema, ¿verdad? La parte amarillita para nosotros, la yema va a ser el núcleo. ¿Está? Más o menos así es una célula. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. En cierto modo, el huevo es una célula. Si te pones a pensar. Yo les había contado a ustedes, ¿verdad? De dónde sale el huevo, ¿verdad? El huevo que nosotros tenemos. No te dije todavía. ¿Ah? No. Siempre es difícil de saber, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre huevo casero y el huevo que se compra, ¿verdad? Que se compra, ya sea yemita o lo que sea. Porque es que el huevo casero tiene un color blanco entre azulado y el huevo que se vende así es de color marrón. Nunca. ¿Sabes? No. A ver, Benito, ¿no sabes? ¿No? Bueno, en realidad lo que sucede es que esto que está acá, el huevo que nosotros consumimos normalmente, es, vamos a decirle, el óvulo, ¿verdad? Es la menstruación de la gallina, ¿verdad? El óvulo es una célula, ¿verdad? El óvulo es una célula, por eso te estoy diciendo que el huevo en sí es una célula. ¿Verdad? Y bueno, y lo que genera, ¿verdad? El huevo de gallina casera es cuando, ¿verdad? Se reproduce la gallina con el gallo, ¿verdad?
Entonces, ese es otro tipo de juego, ¿verdad? Y este juego, el juego que nosotros consumimos normalmente es el juego de gallinas que son ponedoras. Gallinas ponedoras que se encargan netamente vamos a decirlo, en cierto modo, de que se le baja su periodo, ¿verdad? Y eso es lo que se produce, ¿verdad? ¿Sí? Hablando mal, pero para que se entienda, ¿verdad? Hay esa diferencia. Por eso es que el huevo es una célula también. El huevo en sí es una célula. Bueno. Entonces, por eso es que más o menos se asemeja, ¿verdad? Es muy similar a lo que es el componente de una célula que es del tipo eucariota. ¿Se entiende más ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál vendría a ser la envoltura? La envoltura vendría a ser todo esto que está. ¿Sí? Vamos a decirle la cáscara. ¿Y para qué sirve la envoltura en una célula? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que genera? Genera como vamos a decirlo, una pared. ¿Sí? Para nosotros va a ser como una pared celular. Y mira que la pared celular, normalmente así se lo llama a la envoltura celular, a la pared celular, cuando la célula es del tipo vegetal. ¿No? Cuando estamos hablando de células vegetales, a la envoltura, ¿verdad? La envoltura celular se lo llama pared celular. Ojo con eso porque en los seres vivos, ¿verdad? Nosotros, las personas, los humanos, tiene otro nombre la célula, la envoltura celular. ¿Está? Entonces, pared celular se lo llama ¿qué? A las células del tipo vegetal. ¿Está? ¿Y qué es lo que te proporciona la pared celular? ¿Qué es lo que proporciona la envoltura? Proporciona rigidez. Y bueno, ¿qué contiene la pared celular? Contiene lo que para nosotros se llama celulosa. Contiene también quitina. Esto ya habíamos dado en clases anteriores. Si es que te recomiendo que vuelvas a ver nuevamente los videos anteriores para que puedas entender esta parte. Entonces, la celulosa que está presente en ¿qué? En plantas. ¿No? La celulosa es el encargado, es lo que se encuentra en la pared celular. ¿Qué es la celulosa? Osa, la terminación osa, ¿a qué hace referencia? ¿Ah? ¿A qué hace referencia? ¿A lípido o a glúcido? Glúcido, ¿verdad? ¿Sí? Hace referencia entonces a azúcares. ¿Sí? La celulosa es un azúcar, ¿verdad? Así es que eso es lo que está presente dentro de la envoltura celular. ¿Sí? La quitina, por ejemplo, está presente ¿en dónde? En hongos. Está presente en hongos, protozoarios, ¿sí? Fungos, los hongos está presente, ¿verdad? La quitina, ¿qué es? La terminación ina, ¿qué es? Es una proteína, ¿verdad? O sea que la quitina, que es una proteína, está presente en la envoltura celular de los hongos, ¿sí? De los hongos. Con eso. ¿Se entiende más de ahí? Luego está también el mucílago, se llama también. Y el mucílago, así se lo llama, la pared celular de ¿qué? De las algas. De las algas, ¿verdad? Las plantas que están bajo el mar, bajo el agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que contiene la pared celular de qué? De vegetales, porque estos son todos vegetales, ¿verdad? Estamos hablando de vegetales. Ahora, si vamos a hablar por decirlo de alguna manera, de los seres humanos, ¿cómo se llama a la envoltura celular? Se lo llama, entendé que el nombre, porque vas a acordarte del nombre, se llama glucocáliz. En algunos libros van a encontrar como glucocáliz, o en algunos libros van a encontrar como X, glucocáliz.
Normalmente se encuentra con la célula, con cáliz. Y mira que el glucocáliz normalmente no es que genera vamos a decirle, no precisamente actúa como un cubrimiento de las células, no como un cubrimiento, no genera rigidez el glucocáliz en las células, ¿verdad? Sino que más bien es de reconocimiento. Esa es la función en los seres vivos, en los seres humanos, ¿verdad? De reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de que cuando venga una proteína, por ejemplo, lo que vos consumís, ya sea azúcar, líquido, lo que sea, viene la célula encargada, ¿verdad? Vamos a decirlo, de agarrar la energía, ¿verdad? De esos alimentos, reconoce primero qué tipo vamos a decirlo, de proteína o de líquido es para poder agarrar. Eso es justamente la función, vamos a decirlo de alguna manera, de la envoltura celular, llamado glucocáliz, que está presente en donde dijimos, en los animales, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros no somos animales. Los animales. ¿Dónde también está presente el glucocáliz? También va a estar presente en los protozoarios. Está presente también los protozoarios. ¿Está? Hasta ahí va bien. Todavía no estamos, mira que todavía no entramos en nada todavía. Recién estamos viendo la envoltura celular, como decirle, la parte externa de la célula. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte, ¿verdad? Vamos a decirle la parte ya interna. De la célula, ¿verdad? Vamos a ir interiorizándonos más, que vendría a ser esto. ¿Cómo nosotros le vamos a llamar a eso? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Ah? A lo que viene después de la envoltura, la membrana celular. ¿Ah? La membrana celular. Este huevito puedo borrar. ¿Ah? Puedo borrar este huevito. Puedo borrar ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿sí? La diferencia entre célula procariota y eucariota. Bueno, la segunda parte para nosotros, la primera parte era la envoltura celular, ¿verdad? Estamos viendo qué tipos de envolturas hay. Ahora la segunda, que vendría a ser para nosotros la membrana celular. Mira que la membrana celular es este dibujito que parece una torta que está acá. Entonces vamos a hacer la gran escala, cómo está dado la membrana de la célula. Y vamos a ir indicando qué son tal y tal cosa y qué significa ese verde, ese rojo ahí que parece una pata de gallina, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué significan tal y tal cosa. Bueno, primero hay que saber cuál es la función de la membrana celular. ¿Cuál es su función? ¿Qué ustedes creen que es la función de la membrana? ¿Qué ustedes creen? ¿Para qué sirve la membrana celular? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Si uno genera, vamos a decirlo, rigidez, que es la envoltura, hace que sea duro. ¿El otro qué hace? ¿Actúa de qué? ¿De qué actúa la membrana celular? ¿Actúa de qué? De protección, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que protege? ¿A quién protege? A lo que está acá adentro, ¿verdad? Sí, a lo que está acá adentro. Pero antes justamente la organela, aquí está. El citoplasma, ¿verdad? El citoplasma, que es, vamos a decirle, el lugar donde están dados todos los organitos que vamos a ir indicando ahí dentro, ¿sí? Entonces la membrana celular, ¿qué hace? Protege
Protege a quién? Al citoplasma. ¿Sí? Protege al citoplasma. Entonces, esa es su función principal. ¿No? Ahora, ¿de qué está dado? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que está dado ahí en la membrana? ¿Qué está contenido ahí en la membrana celular? Está contenido, vamos a poner componentes ahí. Componente. Dentro de la membrana celular está ahí, o vamos a decir que hay, primero, fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Qué más hay también? Hay proteínas. ¿Qué más también? Hay grasas, carbohidratos, hay ácidos grasos. Ácidos grasos. Eso es lo que podemos encontrar dentro de la membrana, dentro de lo que está. Ahora, vamos a ir indicando qué son tal y tal cosa. Este verdecito que está acá, estos verdes que están acá. Libertad. No diga que es verde. Estos verdes que están acá. Los dos. Que son son fosfolípidos. Son fosfolípidos. Y si son fosfolípidos estos dos, ¿cuántas membranas hay? ¿Ah? ¿Cuántas membranas hay? O sea, ¿cuántas telitas hay ahí? Ahí vamos a decirle 2 telas, ¿verdad? O sea que vos podés decir de que esto es una bicapa. Fosfolipídica. Bicapa fosfolipídica. ¿Por qué? Bicapa porque hay 2 capas. ¿Y capas de qué? De fosfolípidos, ¿verdad? Son 2 capas de fosfolípidos, esos verdes que están ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Benito. Bien. Tranquilo que si no te vas a volver a ver 300 veces este video. Así que no te preocupes. Bueno, y te preguntas, ¿qué son estos proveedores que nos parece relleno de la torta, lo que está dentro de la torta? Y bueno, esto que está acá dentro de la torta se llama ácidos grasos, ¿sí? Estos son los ácidos grasos. ¿Ah? Estos son los ácidos grasos. Quiere decir que ahí está. Ahí, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Grasas, aceites. ¿Sí? ¿Y qué eran las grasas y los aceites? Eran lípidos. Hay lípidos. Claro, tiene sentido porque acá estos son fosfolípidos. ¿Qué significa fosfolípidos? Que hay fósforo unido a una cadena de lípidos. Y te preguntan. Los lípidos es común que son grasas y aceites. Esos son los lípidos. ¿No? ¿Se entiende, Juan? Bueno. Ahora, ¿qué son esos rojitos que parecen patas de gallina que están ahí parados así dentro de la torta? ¿Qué son esos? Estos son microtúbulos. Que normalmente actúan ¿para qué? Para hacer pasar justamente algo que está de otra célula, hace que pase dentro de esta célula. Para acordarte que esto es la membrana, esto es como lo que está rodeándole, ¿verdad?, a todas las células, ¿sí? Y los microtúbulos actúan como tubitos donde sale ahí los desechos, ¿verdad?, o lo que sea, secreta o, vamos a decirlo también, excreta, ¿verdad?
la célula, ¿sí? Para eso sirve justamente los microtúbulos. Y bueno, esto obviamente los microtúbulos deben pasar, vamos a decirlo, vamos a decirlo, un tubo más grande, ¿verdad? Que es el que está entre, vamos a decirlo, entre las membranas. ¿Y cómo se llama ese tubo más grande? Ese tubo más grande se lo llama bomba. ¿Bomba de qué? De sodio y potasio. Esa es la bomba de sodio y potasio. Muy. Ahí vamos bien. Estamos indicando las partes de la membrana, ¿verdad? Celular. ¿Sí? Ojo, es importante que vos sepas eso, ¿sí? Ahora, ¿para qué actúa la bomba de sodio y potasio? Eso vamos a ir describiendo más tarde, ¿verdad? Pero voy a dar un spoiler, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Justamente la bomba, como su nombre lo indica, es un impulsor, ya sea para sacar o para agarrar a través, ¿verdad? Que pase a través de estos microtúbulos, ya sea una célula. ¿Sirve para qué? Para justamente excretar. ¿Qué significa excretar? Sacar los desechos que no le sirven a la célula. O secretar. ¿Qué significa secretar? Significa mandar ya sea proteínas a otras células. Información, ya sea proteína o lo que sea. Acuérdate que lo que está dentro del núcleo son ADN y los ADN se sintetizan en qué? En proteínas. Si no me entendés lo que te estoy diciendo, te vuelvo a repetir que veas justamente el video anterior de ácido nucleico, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que esto es como un puente, ¿sí? Un puente para qué? Ya sea para tirar los desechos de la célula o para también enviar o recibir, ya sea que proteínas, ¿está? O energía ATP, en forma de ATP, ADN cíclico, tal vez no me está entendiendo ahora, pero cuando ves el video, por lo menos de la clase anterior, van a entender mejor. Así es que, yo solo estaba diciendo que vean ya los videos que se está alzando para poder ustedes entender lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque acuérdate que para que se forme una célula se necesita justamente de esto, ¿verdad? Lípidos, proteínas, ácido graso, necesita de eso. Y eso son justamente temas anteriores. Y para vos entender de lo que es una célula, vos necesitas entender primero lo que son estos que están acá, ¿verdad? Por eso es importante dar un seguimiento a lo que las clases anteriores, ¿sí? Porque es como que vos vengas, ¿verdad? Te inviten a un partido y vos haces mucho en Cuba. Mucho, como se dice, neatambara, está todo duro. Y te dice, bueno, vas a jugar rol de titular. ¿Y qué vas a hacer? La primera corrida ya no te vas a cansar. O si no te vas a lesionar, te vas a tropezar o lo que sea, ya te vas a romper. ¿Por qué? Porque no tenés un seguimiento. ¿Sí? Así es que es importante que veas las clases anteriores a esta. Bueno, entonces, eso vendría a ser la membrana celular. Y mira que también es importante conocer, ¿verdad? Vamos a decir, quienes vieron, quienes visualizaron, pudieron explicar lo que hay dentro de una membrana celular. Primero luego hay que ver que este modelo que parece una torta, este modelo se llama modelo mosaico fluido, ¿sí? Así se llama este modelo que parece una torta. Mosaico fluido. Mosaico fluido. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Quiénes son? Y justamente lo que después de Robert Koch estuvieron ya analizando ya a la célula más profundamente. ¿Quiénes son autores? Los autores son Singer y Nicholson. Que puede que te aparezca, puede que te diga para esta parte de lo que va. Profesor mío.
Pero en realidad esto está, si vos ves el solo te va a decir hasta los hijos de esta persona te van a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Es muy, te habla de cosas ya también innecesarias ya que agarre y meta. Así que, entonces es importante conocer los autores de lo que dieron la membrana celular, que son Singer y Joseph. Bueno, hay que atender algo acá. Hay una zona de la membrana, dijimos nosotros que estas zonas verdes, esas telas verdes son bicapas de fosfolipídidos, o sea, bicapas fosfolipídicas, ¿verdad? Hay que entender que acá hay zonas, o sea que se comportan o tienen un comportamiento, vamos a hablar por forma técnica, pero voy a explicar qué significa. Forma anfótera. ¿Qué significa anfótera? Que tiene doble comportamiento. ¿Qué quiere decir anfótero, profe? Significa que va a tener una zona polar y una zona apolar. Tiene una zona polar y una zona apolar. ¿Dónde vendría a ser la zona polar? Justamente esta zona, ¿verdad? Vendría a ser la zona polar. ¿Dónde vendría a ser la zona apolar? ¿Dónde usted cree que vendría a ser la zona apolar? ¿Dónde? ¿Qué significa apolar? Que vos mezclando con agua no se van a poder mezclar. Son, vamos a decirle, hidrofóbicas. ¿Sí? Y los que sí son polares, los que se pueden mezclar con agua, que también, como se lo llaman en los libros, hidrofílicas. ¿Está? Hidrofílica es que le quiere al agua, hidrofóbica es que no le quiere al agua, ¿verdad? Cuando tenés mucho frío, ¿verdad? Este fin de semana capaz que vas a hacer esto también, ¿verdad? Vas a tener una zona apolar. ¿Por qué? Porque no te vas a querer bañar, vas a hidrofobizar. Entonces, ¿dónde vendría a ser la zona, vamos a decirle, apolar? Indícame un poco dónde va a ser la zona apolar, ¿eh? ¿Dónde ustedes creen que va a ser la zona apolar? ¿Dónde el agua? Y eso voy a entender, porque es vamos a decirlo, un tipo de mezcla heterogénea, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el agua y el aceite. Allá te dije todo ya. ¿Qué zona es? ¿Qué zona va a ser la zona apolar? ¿Ah? Ácido graso. Los ácidos grasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son grasas, ¿verdad? Y la grasa con el agua no se quieren, ¿verdad? Entonces esta zona va a ser una zona apolar, ¿verdad? ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Zona apolar. Vendría a ser la zona apolar. Y está justamente las grasas. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Ok. Como estaba diciendo justamente, tiene dos zonas, ¿verdad? Tiene un comportamiento dual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una zona polar donde quiere decir que en la zona polar puede tranquilamente puede agarrar y unirse, por ejemplo, con bases nitrogenadas. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Eso lo vimos en la clase anterior, así que te repito, te voy a repetir, que vuelvas a ver otra vez la clase anterior. Las bases nitrogenadas son justamente esto que más adelante vamos a ver, adenina, timina, citosina. Y esas son zonas, vamos a decirle, zonas polares. ¿Por qué? Porque tranquilamente esta parte, estos fosfolípidos que están ahí se pueden enlazar tranquilamente con quiénes, con con las bases nitrogenadas. Con el nitrógeno, quiere decir, ¿sí? Con un grupo de nitrógenos significados. ¿Verdad? Por eso es que es una zona polar y tranquilamente se puede unir con agua, no va a tener problema. ¿Dónde es lo que hay problema? Donde hay grasas. ¿Por qué? Porque la grasa y el agua no se quieren, el aceite y el agua no se quieren, ¿verdad? Es una zona hidrofóbica. Si vamos a hablar en términos ya técnicos, ¿verdad? La zona polar es la zona hidrofóbica, la zona polar es la zona hidrofílica. ¿Sí? ¿Quería anotar? Anota. Bueno, vamos a ver ahora la fisiología de la membrana. Estamos hablando todavía de toda la membrana celular.
fisiología de la membrana. Y mira que la fisiología, vamos a decirle, de lo que está compuesto la membrana, está compuesto de dos cosas, y eso hay que diferenciar bien, porque puede que aparezca también un tema normalmente del examen. ¿Cuál es el transporte? Transporte pasivo, y está también el transporte activo. Transporte pasivo y transporte activo. Y bueno, cuando hablamos de transporte, cuando estamos hablando de transporte, ¿a qué zona, a qué parte de la membrana estamos nombrando ahí? ¿Ah? Membrana. Y esa la torta que está viendo ahí. ¿Qué zona? Si estamos hablando de transporte, donde se pueda pasar o no pasar, ya sea cosas ahí. ¿Qué zona? Sí, en esta zona, ¿verdad? En esto que está acá. Esto que está acá, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. El transporte pasivo y activo. ¿Qué significa pasivo? ¿Verdad? Un transporte que, vamos a decirle, no tiene inconvenientes en pasar. Y el transporte activo es que muchas veces se quiere revelar, ¿verdad? Que necesita de otras cosas, ¿verdad? Para poder moverse, ¿sí? Y vamos a ir viendo esa diferencia entre esos dos. Primero, el transporte pasivo, siempre vienen los viernes, el viernes pasado no vinieron. Bueno, el transporte pasivo, que como su nombre indica, ¿verdad? No tiene problemas. ¿Qué significa eso? Que no gasta energía, quiere decir. Al momento de pasar, no es que necesita esforzarse ahí, ¿verdad? Para poder pasar por la bomba, ¿verdad? ¿Sí? Sigue grabando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces no necesita gastar energía. O sea que podemos decir que está sin gasto de qué. Si hablamos de energía, ¿a qué podemos hacer referencia? ATP. Sin gasto de qué? De ATP. Acuérdate, adenosíntrifosfato, ATP, acuérdate de energía. Siempre que cuando hablamos ya de células, cuando te viene energía, bueno, ATP. ¿Sí? Porque el ATP, la adenosíntrifosfato, son como, vamos a decirle, cubitos, son como, vamos a decirle, bolsitas en donde está en la energía. ¿Está? Y así pues, cómo se transporta, ¿verdad? Cómo se transporta la energía dentro de la célula, ¿a través de qué? De tubitos que son ATPs, ¿sí? Que son fuentes de energía. Bueno, y normalmente el transporte pasivo siempre está a favor de la corriente, vamos a decirlo de alguna manera, siempre pasa tranquilamente, ¿verdad? Porque acá hay un torrente, ¿verdad? Hay, ¿cómo decirlo? Un líquido acá entre esos dos para que pueda tranquilamente atravesar, ¿verdad? Bueno, entonces está a favor de la, para no decir corriente, podemos decir gradiente. A favor de la gradiente. La gradiente viene a ser el fluido que está dentro de esta bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Bueno, la bomba de sodio y potasio es como una manguera, ¿verdad? Donde para que se pueda mover dentro de esa manguera debe estar fluida, ¿verdad? Tiene que haber un líquido ahí por el cual pueda pasar tranquilamente, ya sea las proteínas, la energía, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre en el transporte activo? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a haber o no va a haber gasto de energía? Sí, va a tener gasto, vamos a decir que acá hay un gasto de qué? De ATP. Con gasto de ATP. Ok. Ahora, como que le estaba diciendo hace rato, el transporte activo normalmente es un tipo de transporte que es rebelde, ¿verdad? No quiere guiarse de acuerdo a la corriente, ¿verdad?
O sea que va en contra del sistema, va en contra de qué, de la corriente, va en contra de qué, La gradiente. de la gradiente. Entonces va en contra de la gradiente. Entonces, estas son las dos diferencias, vamos a decirle más notorias, entre ellos dos. Y el transporte pasivo normalmente actúa como difusión. Yo voy a poner otro color. El transporte pasivo actúa como difusión. Difusión. ¿Qué significa difundir? ¿Qué significa difundir? Mezclar. ¿Ah? Mezclar. ¿Cómo? Mezclar. Difundir. Ah, Difundir, ¿verdad? Significa diluir todo. ¿Qué significa difundir? Difundir, hacer pasar, ¿verdad? ¿Sí? Algo que sea viral es algo que se difundió, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué se difunde? ¿Por qué se hace viral algo? ¿No? Porque justamente se difunde, se hace pasar por todos lados tranquilamente, ¿verdad? No hay nada que lo detenga. Entonces la difusión es eso. Y puede haber dos tipos de difusiones. Podemos ver una difusión simple. Una difusión simple y puede haber una difusión facilitada. Difusión facilitada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Que cuando va a pasar algo de lo que está dentro del citoplasma a lo que vendría a ser ya la parte externa de la célula, lo que ocurre es que se va a tener que difundir lo que se tenga que difundir, ¿verdad? Ya sea o proteínas o lo que sea, o energía en forma de ATP o lo que sea, ¿sí? Dentro de esa manguera, esa bomba de sodio y potasio. Entonces, la difusión simple, ya tendré que porque tú vas a leer el solo, no vas a leer el material que yo, de hecho, ya hice también en el Drive, hice también en el Classroom, pueden revisar que también te regalo porque todavía no aceptaste. Te llegó un correo, si es que tiene que llegar un correo. Voy a aceptarte también. Venido, voy a tener que descargar, si no. Ahí yo hice un material en donde vos podés hacer estos ejercicios. Hay ejercicios en ese material de esto que estamos hablando. Y no solamente de esto, sino que de los anteriores que estamos. Quiere decir que cuando hagamos un examen, voy a sacarte ese material. Un examen. Que no falta mucho. Bueno, dentro de 2 clases, pero ahí yo creo que ya voy a poder llevar, porque van a ser 3 temas ya. Con 3 temas ya se va a poder hacer un examen. ¿Cuáles son esos 3 temas? Justamente el niveles de organización, la parte, vamos a decir, de biomoléculas, bioelementos, ¿verdad? Podemos hablar también de las macromoléculas, que son justamente los lípidos, ¿verdad? Glúcidos, ácidos nucleicos, y proteínas. Y podemos hablar también ya de las células eucarióticas, que son 5 temas. Se puede dar tranquilamente un examen de esto. Entonces, el material está ahí, también está en el Drive, pueden ver también en la carpeta de biología está el material, donde es un material, vamos a decir, ajeno, pero no es demasiado útil porque tiene ejercicio también para hacer. Y te vas a dar cuenta de lo que nosotros estamos dando, todo está ahí también. O sea, hay una parte teórica y hay una parte práctica justamente para hacer los ejercicios. Y son ejercicios de selección múltiple, ¿qué quiere decir? Que son como exámenes. O sea, que ahí está el ejercicio tipo. Dentro, por ejemplo, así. Dice, es la unidad fisiológica, morfológica y genética de los seres vivos. Y te va a mostrar átomo, célula, molécula o lo que sea. Entonces voy ahí. ¿Y cómo te puede aparecer en el examen? Por ejemplo,
Dentro de la envoltura celular, en vegetales, se puede encontrar, te da una lista de algo, por ejemplo, pared celular, donde está dentro la celulosa, la quitina, el mucílago, ¿verdad? O el glucocalio. ¿Está? Entonces, es importante que veas esos materiales. No es de lo que yo te estoy dando nomás acá, vos te quedes con esa información, no. Vos tenés que reforzar la información, no quedarte con lo que das acá, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, la difusión simple, dentro de la difusión simple, hay lo que sería la ósmosis. Ósmosis. ¿Qué es lo que es la ósmosis, profe? La ósmosis es justamente el proceso por el cual pasa agua o gas dentro de este tubo que está. El proceso por el cual pasa ¿qué? Agua y ¿qué más? Y gases. ¿Sí? Dentro de la bomba. Eso es la ósmosis. El proceso por el cual pasa agua y gases dentro de ¿qué? De la bomba de potasio. Y luego está la diálisis. Luego está la diálisis. ¿Qué es lo que es la diálisis? Es el proceso por el cual se hace pasar no agua y gases, sino sales. Se pasar sales. ¿No? La diálisis es el proceso por el cual se hace pasar sales por dentro de ese tubo. Bueno, dentro de la difusión facilitada, lo que puede pasar tranquilamente, de forma más facilitada, como su nombre lo dice, puede pasar, dice, las proteínas. Puede pasar también la glucosa, que son azúcar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende más ahí? ¿Sí? Sí, vamos. ¿El transporte activo se va a poner algo más abajo? ¿Cómo? ¿El transporte activo? Voy a poner más abajo. Voy a poner más abajo. Por eso le dije en espacio con los dibujitos, que es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos describiendo cada parte de la célula. Voy a hacer con otro color. Para lo que vendría a ser el transporte activo, esta parte yo voy a borrar. Para lo que vendría a ser el transporte activo, vamos a decirle el proceso por el cual se hace pasar justamente las cositas que van a tener que pasar por la bomba de sodio y potasio, se lo llama flujo de masas. ¿Ah? Y así como también la difusión en el transporte pasivo, ¿verdad? Se dividía en dos. El flujo de masa se divide también en dos, y el primero de ellos es la endocitosis. Y mira que cuando vos hablas de endocitosis, hay una diferencia entre dos palabras, endo y exo. Por ejemplo, cuando se habla de endotérmico, ¿a qué se hace referencia? Hacia adentro, ¿verdad? Sí, hacia sí mismo. Exotérmico, hacia afuera. Entonces, cuando yo hablo de endocitosis, ¿hacia qué parte va a estar? ¿Qué zona estamos hablando? Zona, vamos a decir, zona de adentro, esta zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la endocitosis? Sucede que en la endocitosis la célula puede comer y puede beber líquidos. Puede comer, ya sea lo que sea, ¿verdad? Proteínas, grasas, lo que sea. Y puede también beber líquidos. ¿Cómo se llama esos procesos para la endocitosis? El primer proceso es el que dije de comer, ¿verdad? Que es la fagocitosis.
fagocitosis. ¿Qué significa fagocitosis? Fagocitar, ¿qué significa comer? ¿Verdad? Después, este es el nombre de caché, pinocitosis. ¿Y la pinocitosis qué es? Beber, ¿verdad? Beber, no precisamente agua, puede ser cualquier otro líquido. ¿Sí? Estos son los procesos que se pueden hacer, ¿verdad? También dentro de la bomba, dentro del tubo. ¿Sí? Eso es endocitosis, lo que atrae. Ahora, puede hacer también exocitosis, ¿sí? Puede hacer ese proceso también llamado exocitosis. La exocitosis es el color rojo. Vean que todo eso es lo que puede hacer y todo lo que puede generar la membrana, ¿sí? Todo eso puede hacer toda la membrana, ¿sí? Dijimos que está exocitosis. ¿Exo qué significa? Sacar, ¿verdad? Y mira que el proceso de sacar, que se llama exocitosis, podemos sacar, ya estaba nombrándolo hace rato, lo vuelvo a nombrar, podemos sacar ya sea desechos, ¿sí? Basuras, o también se puede sacar proteínas también para mandar de una célula a otra. Y esos dos procesos tienen dos nombres. El primer proceso es el proceso de excreción. Excreción. ¿Y qué es la excreción? Cuando te hablamos, cuando vamos más adelante, cuando entremos en la parte de aparato excretor, ¿qué significa excretar? Y de hecho, ¿qué es sacar? No, creo que sacar qué. Desechos, ¿verdad? Sacar desechos que no le sirven a la célula, ¿verdad? Entonces, sacar sustancias que no sirven de la célula, ¿verdad? Y luego está el otro que nombramos que era la secreción. ¿Qué es lo que es la secreción? Es mandar ¿qué? Proteínas, ¿sí? Sustancias que van a servir a otra célula, ¿verdad? ¿Se entiende, papá? Vamos a decirle esto. Sustancias buenas. Las sustancias buenas, la proteína, lo que sea. Se entiende falta ahí lo que estamos dando. Mira que te das cuenta que recién estamos en membrana celular. ¿Cuántos minutos va? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Okay. Ahí todavía hay tiempo, ¿verdad? La membrana celular, estuvimos hablando su fisiología, ¿verdad? Todo lo que está compuesto, todo lo que puede hacer, ¿verdad? Todas sus funciones, ¿verdad? ¿Sí? Que pueden ser pasivo y activo, ¿verdad? Que si hablamos de un transporte que es pasivo, ¿verdad? No gasta energía, no gasta ATP y está a favor siempre de la gradiente, ¿verdad? Del flujo, ¿verdad? De la corriente, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Cómo se llama el proceso de transporte pasivo? Se llama difusión y puede ser de dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple, ¿qué es lo que hace? O vamos a decirle, ¿qué se encarga de hacer la difusión simple? De enviar agua y gases o sales, ¿verdad? El proceso de enviar agua y sales se llama ósmosis, ¿verdad? O osmosis, y de enviar sales se llama diálisis, ¿está? Luego está la difusión facilitada, que nombramos que lo que se encarga de enviar que son proteínas, glucosa, RDA, ¿verdad? Luego está también el transporte activo. El transporte activo dijimos que gasta ATP, o sea, gasta energía, ¿sí? Se necesita gastar energía para hacer ese tipo de transporte a través de la membrana celular.
y va siempre en contra de la gradiente, quiere decir que es lo que sale, ¿no? Puede ser, o sea, el proceso por el cual el transporte es activo se llama flujo de masas y pueden ser de dos tipos: endocitosis y exocitosis. Endocitosis es cuando puedes comer o beber, ¿verdad? El proceso de comer se llama fagocitar, ¿verdad? Y el proceso de beber se llama pinocitar, ¿verdad? Y luego está la exocitosis, que es sacar, ¿verdad? Y puedes sacar desechos o puedes sacar también proteínas, cosas buenas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el proceso de sacar cosas malas, vamos a decirlo de una manera, desechos, es excretar, ¿verdad? Es la excreción. Y la secreción es el proceso de enviar ¿qué? Cosas buenas, ¿verdad? Sustancias buenas, ya sea proteína o lo que sea. ¿Se entendió, papá? ¿Venido? ¿Sí? Bueno. Mira que estábamos comprando nosotros la bomba de sodio y potasio, ¿no? La bomba de sodio y potasio normalmente está presente en qué tipo de células, en las células neuronales. En las neuronas está presente más la bomba de sodio y potasio. Y voy a poner acá una pantalla, porque esto forma parte también de lo que debería ser el transporte activo, ¿verdad? Voy a poner así, que después no hay que mezclar, son cosas totalmente diferentes lo que están. Dijimos que las bombas van a ser los siguientes. Está el de sodio y potasio. Que como su nombre lo indica, que te fijas que estos tienen cargas, ¿verdad? Tienen cargas positivas, ¿verdad? O sea, están actuando como protones, ¿verdad? Son protones ahí, no te preocupes que más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Son protones. Y bueno, cuando hablamos de protones o electrones, sí o sí tenemos que encontrar, darnos cuenta de que estamos hablando de qué, de que estamos hablando, o sea, si hablamos más que nada de electrones, ¿de qué estamos hablando? De corriente, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando más o menos de electricidad, y si hacemos electricidad, ok, ¿de dónde sale, verdad, el hecho de que vos pienses, ¿verdad? De tus impulsos nerviosos, ¿está? ¿Sí? De los impulsos nerviosos que genera ¿quién? Que genera la neurona, ¿verdad? Por eso te digo que la bomba de sodio y potasio normalmente está presente ¿en dónde? En las células de la neurona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, normalmente sirve para impulsos nerviosos. Y mira que el sodio es un ion y el potasio también es un ion. El sodio es un ion extracelular y el sodio es intracelular. ¿Qué significa eso? Que dónde va a estar indicado, dónde va a estar el sodio y dónde va a estar el potasio presente. Sigo un poco. ¿Dónde va a estar? Si uno es extracelular significa que está afuera de lo que, vamos a decir, afuera, en la parte externa, ¿verdad? ¿Dónde va a estar el sodio? ¿Dónde va a estar? ¿Arriba o abajo? Arriba, en esta zona va a estar el sodio, ¿sí? ¿Y dónde va a estar el potasio? Va a estar en esta zona. ¿Está? ¿Se entiende? Acá va a estar el sodio y acá va a estar el potasio. Está en una zona intracelular. Bueno, normalmente, pero esto ya es algo, ¿verdad? Esto ya es un dato ya de más, ¿verdad? Pero para que se genere impulsos nerviosos, por ejemplo, se necesita de 3 de sodio y 2 de potasio para poder generar, por ejemplo, impulsos nerviosos. Pero eso no, ya te digo, no es necesario. Cuando entremos ahí en la parte en esa parte, ¿verdad? La parte ya de tejidos y demás, ahí vamos a poder mencionar nuevamente esta aclaración, ¿verdad? Pero un dato, ¿verdad? No menos importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se necesita, ¿verdad? Se necesita 3 de sodio y 2 de potasio para enviar impulsos nerviosos a través de estos tubos, ¿verdad? Y eso obviamente tiene que ser rápido. El hecho de que ahora mismo yo esté hablando es porque hay 3 de sodio y 2 de potasio rapidísimo, ¿verdad?
¿Para qué? Para que ellos puedan hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le envía señales, ¿verdad? Señales nerviosas, ¿verdad? A través de todas las neuronas te envía todo tu célula. ¿Ah? Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, estamos hablando de la membrana celular. Ahora podemos nuevamente regresar. Podemos nuevamente regresar a lo que vendría a ser la estructura, ¿verdad? Celular, que nuevamente la envoltura. Hablamos de la membrana y ahora vamos a hablar de qué vamos a hablar ahora. Citoplasma. ¿Eh? Del citoplasma. Sí, cuando hablamos, ¿verdad? Del citoplasma, estamos hablando de todo lo que está contenido dentro ya, después de la envoltura y después de la membrana celular, ¿verdad? O sea, el citoplasma es todo este espacio que está acá y en donde ¿qué hay acá dentro del citoplasma? Estos que son, ¿cómo se llaman a estos que están acá? Se llaman organelas. ¿Está? Entonces, para no poner una clasificación, podemos decir directamente, ¿verdad? Que la tercera estructura celular son las organelas. Son las organelas. ¿Está? Bueno, ¿y qué son las organelas, dijimos? Son, vamos a decirlo, hablándoles mal, pero para que entiendan, ¿verdad? Son como los organitos que están dentro de la célula, ¿sí? Para hablarles mal y pronto, ¿verdad? Porque órgano no es, sino órgano ya es el conjunto de tejidos y eso, ¿verdad? Entonces, para hablarles mal y pronto, es decir, para que te entiendan, ¿verdad? Trato de que entiendan ustedes, ¿verdad? Las organelas son los organitos que están ahí dentro de la célula. Son todas las partecitas, ¿verdad? Que están dentro de las células, esas son las organelas. Y mira, y vamos a hablar, vamos a dejar por último el núcleo. Vamos a ver lo que está alrededor del núcleo, ¿verdad? Que vamos a decir, aquella organela que está pegadito al núcleo, por eso acá puse acá, pegadito acá al núcleo. ¿Cómo se llama a esa organela que está pegadito ahí al núcleo? Se llama como que justamente vamos a decir, está pegadito ahí al núcleo, se lo va a llamar, atendé que organela endomembranosas. ¿Por qué se llaman endomembranosas? Porque están justamente dentro, ¿verdad? Dentro ya del citoplasma y está pegado ¿a qué? Al núcleo. ¿Está? Endo significa que está adentro, ¿verdad? Está dentro del citoplasma, ¿sí? Y que esté pegado al núcleo. Bueno, ¿y cómo se llama este que está acá? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa organela? 5, 4, 3, 2, 1. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático se llama a esa organela. O sea que estos son retículos endoplasmáticos. ¿Sí? Así se llama a esas dos organelas. Entonces, retículo endoplasmático o endoplámico, lo mismo. Retículo endoplasmático. ¿Sí? Y bueno, mira que el retículo endoplasmático se puede dividir, se divide en dos. Hay dos tipos de retículo endoplasmático. Está el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Está. Retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Y bueno, ahora,
Los veí, ¿dónde está el liso y el rugoso? El liso, atendé que bien, porque después ya no me ha preguntado otra vez. Bueno, volver a leer en esta parte, ¿qué minuto es? 1:11. Bueno, volver entonces a en 1:11, revisa. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cuál era la diferencia entre el título programático y el liso y el rugoso? El liso es el que está afuera, vamos a decirle ya, más separado del núcleo. ¿Sí? Ese es el retículo endoplasmático de Dopau. Retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Y el rugoso es el que está más cerca del núcleo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿El liso dónde está? ¿Dónde está el liso? Más hacia afuera del núcleo, ¿verdad? Y el rugoso es el que está más pegado al núcleo. ¿Sí? ¿Venido? Entonces, vamos a poner para justamente diferenciar el liso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el retículo endoplasmático liso? Imagina. Ahora, yo voy a saber, yo necesito ir a un caliente. Cuando yo te vuelva a preguntar, ya sea en un examen, en forma oral, en forma como decirle, un memorándum, quiero que vos me digas, vos ya sepas ¿sí? La función de cada uno de ellos. Quiere decir que si vos ahora mismo no estás entendiendo, porque normalmente cuando uno entiende cómo se queda, pero cuando uno no entiende que busca otro método, y bueno, memorizar entonces. ¿Está? El retículo endoplasmático liso, ¿para qué sirve? Mañana sirve, o su función es la de destoxificación celular. Esa es la función del retículo endoplasmático liso. Destoxificación celular. ¿Qué significa eso? Desintoxicar en cierto modo, ¿verdad? O sea, la función del retículo endoplasmático liso es la de sacar, vamos a decirle, los desechos, ¿sí? Que hay dentro del, ya sea puede ser del núcleo incluso también, ¿verdad? ¿Sí? De la célula. Entonces, destoxificación celular. ¿Está? Y bueno, y el retículo endoplasmático rugoso. Ella no voy a jugar al rugoso. ¿Qué hace el rugoso? ¿Cuál es su función? Es que ahora vamos a aprender, pero después voy a tener que decir esto. ¿Sí? Por eso es importante que vean el material, porque el material también te muestra ejercicios de esto. O sea, que aquel que se encarga es una organela encargada de ya sea destoxificar la célula. Retículo endoplasmático liso. ¿Cómo puedes diferenciar esto? ¿Cómo puedes poner también, vamos a decirle en siglas, el REL, ¿verdad? Retículo endoplasmático liso, ¿verdad? El rugoso, REL, ¿verdad? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Para que te pueda aparecer también. El REL, ¿verdad? Sí, es así. El reel, es los videos que aparecen en Instagram, los reels, eso no. Retículo endoplasmático liso. ¿Verdad? ¿Y el rugoso para qué sirve? ¿O qué es lo que hace el retículo endoplasmático rugoso? Su función es la de almacenar y transportar. ¿Qué es lo que va a transportar y mover? ¿Qué ustedes creen? ¿Transportar qué? ¿Y almacenar qué? ¿Transportar y almacenar qué? ¿Qué es lo que se genera acá en el núcleo de la célula? Clase anterior se dio. Bueno, se puede. Adentro. No. No. ¿Te acuerdas que cada, ya sea el ADN o el ARN tenía una cierta función, verdad?
Y bueno, y el ADN pues ya es básicamente, el ARN es como la secretaria del ADN, ¿verdad? El ARN es el que se encarga de hacer el trabajo sucio del ADN, ¿verdad? El ADN está ahí para fiscalizar nomás ya, ¿verdad? Y para almacenar, ¿qué es lo que almacena ahí? El ADN. El código genético. Código genético. Pero ¿cómo? ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? En forma de proteínas. O sea que el retículo endoplasmático rugoso es aquel encargado de almacenar y transportar ¿qué? Proteínas. ¿Y quién ayer te preguntó cuál es la función del RER? Detoxificación celular. No sé. Almacenar y transportar proteínas. ¿Está? Bueno, esto vendría a ser el retículo endoplasmático. Luego viene el otro que está acá, este que parece una estrellita que tiene tres puntitas ahí. No sé qué me parece, ¿verdad? No sé, pero si te fijas ahí en los dibujos, ¿verdad? A escala vas a fijarte, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Parece una flor, pero bueno, yo te voy a decir qué es, pero la forma nomás no sé si se asemeja mucho a lo que es la realidad, ¿verdad? Esto se llama aparato o complejo de Golgi. El aparato de Golgi. Después vamos a ir poniendo ahí los nombres de cada uno, ¿verdad? Podemos enumerarlo también. ¿Cómo nombrarlo, verdad? Vamos a decir que este es el 1, ¿verdad? ¿Sí? Después vamos a enumerar esto. ¿Pero con qué color puedo hacer? Con negro, ¿verdad? Con negro puedo hacer. ¿Sí? Porque acá puede ir un color que está el mío de ese manual. Entonces, voy a poner 1, ¿verdad? 1. Así, negrita, ¿verdad? Para no confundir este 1 de las estructuras, ¿verdad? El red es 1.1 y el rugoso, el red es 1.2, ¿verdad? Ok. Luego está el 2, que es ¿quién? El aparato de Golgi. ¿Por qué será que se llama así? Me vas a preguntar. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama Golgi? Aparato de Golgi. Golgi. También podemos encontrar en los libros como complejo de Golgi. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se encarga el aparato de Golgi? ¿Cuál es su función? Él ya puede ver de organela. ¿Qué es lo que hace esa organela? Esa organela lo que hace es distribuye, actúa, sus funciones de distribución. Distribución. ¿Y qué? El empaquetamiento. ¿De qué? ¿Qué es lo que empaqueta? ¿Qué ustedes creen que empaqueta? ¿Qué empaqueta según ustedes? ¿Qué será que empaqueta? ¿Qué será que empaqueta? ¿Qué empaqueta? Proteína. Proteína. Proteína, así como el rare, ¿verdad? El retículo endoplasmático rugoso
se encarga de almacenar y transportar proteína. Y el aparato Golgi lo que hace es, bueno, lo que lleva el RER en la garra y empaqueta las proteínas. ¿Cómo se llama a ese proceso por el cual se distribuye y se empaqueta eso? Se llama glucosilación, ¿sí? Esto se llama glucosilación. ¿Sí? Así se llama ese proceso por el cual hace eso el aparato de Golgi. ¿Está? Glucosilación. ¿Se estaba entendiendo también? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a ver otra organela. Otra organela que es justamente, nosotros hablamos de las organelas endomembranosas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hablar ahora de las organelas bimembranosas. Bimembranosa, bi ¿qué significa? Dos, o sea que tiene dos membranas, ¿sí? Las organelas que poseen dos membranas, ¿sí? ¿No? ¿Por qué por ejemplo se llama retículo endoplasmático liso? Por ejemplo, no, para ponerte ejemplo, porque es liso, porque acá no tiene ribosomas ahí, no está teniendo ahí ribosomas, ¿sí? No está teniendo ribosomas acá, el liso. Sin embargo, el rugoso sí ya tiene ribosomas en todo su, es como escamitas, ¿sí? Dentro del retículo. Los ganas, a ver, ¿dónde voy a ver? Abrir las organelas bimembranosas, que se pone el azul. Está arriba. Organela bimembranosa. ¿Cuáles son las bimembranosas? La que tienen, mira, fíjate un poco acá, fíjate, tienen dos membranas, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama este que está acá? Mitocondria. Son las primeras, uno de ellos es la mitocondria, ya se pone. Este que número va a ser el 3 que ya va a ser, ¿verdad? Sí. Mitocondria. Que son las mitocondrias. Y bueno, ¿en qué se encarga la mitocondria? ¿De qué ustedes creen que se encarga la mitocondria? ¿De qué será que se encarga la mitocondria? Está bien, la mitocondria. Se muere ahí. Se muere ahí. ¿Qué ustedes creen que hace? ¿Qué será que hace la mitocondria? ¿Sí, verdad? Bueno, la mitocondria lo que hace es, o es el responsable, es el responsable de qué? De generar energía. Energía a la célula, ¿verdad? ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? ¿Ah? Energía, acuérdate, energía. ¿Ah? ATP. Forma de ATP. Eso es lo que hace la mitocondria. Así se llama mitocondria, se llama justamente a estas organelas
vamos a decirlo, en una célula que es animal. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama una célula vegetal? Voy a poner ahí entre paréntesis. Entre paréntesis voy a poner acá el animal. Una célula que es animal. Dios mío, me lleva. Una célula animal. ¿Sí? En una célula que es vegetal. Animal. O sea, bonito poner. En una célula que es vegetal se lo llama, ¿cómo se le llama? Se lo llama plastidios. Plastidios. Y bueno, ¿dónde están presentes los plastidios o qué generan los plastidios en una célula vegetal? ¿Genera qué? Generan cloroplastos. Generan cloroplastos. ¿Y qué más también? Genera también leucoplastos. Cloroplasto, ¿verdad? Dentro del cloroplasto, el cloroplasto es una organelita que está dentro de la célula vegetal. ¿Y qué es lo que es el cloroplasto? El cloroplasto tiene una sustancia que se llama clorofila. Y la clorofila es la que le da color ¿a qué? A los vegetales. El color verde característico de los vegetales es justamente porque tiene esa sustancia, el cloroplasto, que se llama clorofila. ¿Verdad? Y eso está donde está presente en los plastios, que son como la mitocondria de la célula, ¿verdad? Animal. Muy. ¿Se entiende más de ahí? ¿Yo no? Luego están las organelas. Este voy a hacer en partes. No separación. Están las organelas monomembranosas. Organelas monomembranosas. ¿Qué significa mono? ¿Ah? Uno, ¿verdad? O sea que tiene una sola membrana. ¿Cuáles son esos? Son los que están acá, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Se llaman lisosomas. Lisosomas y peroxisomas. ¿Verdad? Lisosomas y peroxisomas. ¿Verdad? Lisosomas. Pero no de 4 millones, ¿verdad? Lisosomas, ¿qué es lo que hace la lisosoma? Los lisosomas se mueven también ahí y normalmente, ¿de qué se encarga? ¿Qué hacen los lisosomas? Comen, se encargan de comer. Se encargan de comer. Normalmente cuando entra una bacteria, por ejemplo, dentro de una célula, aparte que la bacteria también es como que es, posee células de qué tipo? Procariota. Y su tamaño es mucho más chico que una célula animal. O sea, es un bichito dentro de algo, ¿verdad? Cuando entra dentro de una célula, ¿quién es el que se encarga de comerle a esa bacteria? Los lisosomas. El lisosoma es el encargado de qué, entonces? De la digestión celular. El encargado de la digestión celular. Digestión celular. ¿Y cómo? Como a través de qué? Ellos sí quieren a través de algunas enzimas. ¿Sí? ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. Luego están dijimos los peroxisomas. Peroxisomas. Vamos a ponerle como un número 5.
¿Qué hacen los peroxisomas? Peroxi, ¿a qué se refiere? Hablando de química, peroxi, ¿a qué nosotros podemos hacer relación? Oxígeno más oxígeno. ¿Ah? Peróxido. Peróxido, ¿verdad? A óxido más oxígeno, ¿verdad? Y normalmente los peroxisomas, justamente como el nombre le indica, ¿verdad? Son, vamos a decir, de moléculas, ¿sí? De H2O2. Quiere decir que peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Que es el agua, vamos a decirle el agua. Se me fue la palabra. Agua oxigenada. O sea, ¿qué quiere decir? Que los peroxisomas son como agua oxigenada que están ahí dentro de, también dentro de la célula. ¿Sí? ¿A través de qué? ¿Cuál es su formulita? Su sustancia es el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? H2O2. Agua más oxígeno le da agua oxigenada, ¿verdad? H2O2. Bueno, los peroxisomas también, esto es, vamos a decirle, en la célula animal, también está presente en la célula vegetal. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama? Cuando está en la célula vegetal se llama glioxisoma. Glioxisoma. Esto es en vegetal, ¿verdad? Y esto es animal. Voy a poner ahí. Y normalmente la glioxisoma es el encargado también de generar semillas de plantas. Semilla de plantas. Presente ahí. El hecho de generar semillas de planta, a ese proceso se lo llama, voy a poner acá en paréntesis, gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Gluco, ¿por qué? Porque forma azúcar, ¿verdad? ¿Sí? Neo significa nuevo, ¿verdad? Génesis, nacimiento, ¿verdad? ¿Sí? O sea que forma, por eso justamente se refiere a semilla, ¿verdad? Porque la semilla es donde nacen, ¿verdad? Las plantas, ¿verdad? O sea, es el encargado, el glioxisoma es el encargado vamos a decirle, de crear semillas de plantas, ¿no? ¿A través de qué? A través de la gluconeogénesis. Luego está otra organela monomembranosa que es la vacuola. Las vacuolas. ¿Qué número es ese? 6. Número 6. ¿Para qué sirve la vacuola? La vacuola también sirve de almacén. Sirve de almacén. Y esta también. ¿Dónde lo vamos a poner? Dijimos las organelas endomembranosas, las bimembranosas, las monomembranosas y están las que no tienen membrana. Está la organela sin membrana, ¿verdad? Hay varios todavía, hay muchísimas organelas. Y que ahí yo puse los más principales, los más ahí. ¿Dónde puedo poner? Mónica, No ¿dónde? tiene nada más retal. ¿Ah? Núcleo. Sí, falta todavía, nada. Entonces vamos ahora por ahí que vamos a esta clase. No sé ni más si va a dar todo el espacio. Están las organelas sin membrana. Muy. Organelas sin membrana. ¿Cuáles son esas organelas? ¿Cómo se llaman a esas organelas?
se los llama organoides, se los llama a esas organelas se los llama organoides. Organoides. ¿Cuáles son? Están los ribosomas. Y estos nosotros, los ribosomas, si vos te fijas en la clase anterior, la parte hacia un nucleico, nosotros ya hablamos ya de los ribosomas. ¿Cuál era o sea, qué hacía el ribosoma? ¿Cuál era su función del ribosoma? Los ribosomas se encargaban de la síntesis de qué? De proteínas. Esa es la función de los ribosomas, síntesis de proteínas. Síntesis de qué? De proteína. ¿Está? Síntesis de proteína. Luego está también otra membrana, otra organela sin membrana, otro organoide que se llama centrosoma. Y solamente está presente ¿dónde? En la célula animal bastante. Presente en célula animal. ¿Y para qué? ¿Para qué el centrosoma? Para la división celular. Para la división. Cuando entremos ahí en meiosis y mitosis, vamos a escuchar mucho otra vez. La cromatina se condensa. Vamos a escuchar. Las centrosomas sí se Vas a escuchar, este es el famoso, como era una presentación de antes ya, ¿no? Que habla justamente a través de una música, habla del proceso de la división celular, el proceso de la meiosis y mitosis, que están de continuación de esta parte. Bueno, centrosoma. ¿Cómo se llama a la división? O sea, que está presente en la división de las células vegetales, se llama paquetes polares. Voy a poner abreviado, voy a poner lo que falta todavía. Está presente en la división de qué? Celular, ¿verdad? De vegetales. De vegetales. La división celular de vegetales. En realidad se lo llama paquete o casquetes también se lo llama. Se lo llama así también. Vamos a ponerle casquete, ¿verdad? Porque puede que así aparezca en el video. Casquetes. Casquetes. Está también los cilios. Para tantas cosas que tienen las células, sí, tantas cosas. Todo eso, el hecho de que todo eso esté presente y esté en conjunto con eso, te genera tejido. El hecho de que haya varios tejidos te genera órganos. El hecho de que tengas órganos te genera ¿qué? Sistema. El hecho de que tengas un sistema genera lo que sos. Vos sos un conjunto de sistemas. Por eso te das cuenta que en la célula, a partir de célula, vos hablas de que de vida hay. Y el hecho de que vos tengas vida es un complejo, ¿verdad? Es muy complejo, ¿verdad? Hay tantas cosas que están dentro de la célula que hacen que vos tengas vida. Hay mucho que no valoramos. Cilios.
Son organelas sin membrana que están presentes en la adherencia a superficies. ¿Verdad? Normalmente están adheridas a la membrana. ¿Verdad? Estos son los cilios. Adherencia a superficies. Y luego están también los que yo nombré, ¿verdad? Hace rato cuando dibujé la célula del tipo procariota, por ejemplo, de una bacteria. ¿Qué eran esos? Los cilios son justamente los pelitos, ¿verdad? Los pelitos, ¿verdad? A pesar de lo que me van a decir, profe, solamente las células procariotas no tienen cilios y flagelos, no. También tienen las células eucariotas, solamente que su función, vamos a decirle, es diferente más a la de las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias, por ejemplo, los cilios utilizan para moverse, los flagelos también utilizan para poder moverse así, generan movimientos, pero vamos a decirle, para las células eucariotas normalmente es para que se puedan acomodar entre unas con otras. Acuérdate que nosotros estamos compuestos de varias células, somos organismos pluricelulares, ¿verdad? Porque tenemos varias células, ¿sí? Entonces, los cilios son como pelitos, ¿verdad? Que tienen nuestras células, ¿sí? Y los flagelos también son como pelitos más largos, ¿sí? ¿Está? Y que, bueno, los flagelos normalmente, como estaba diciendo, se utiliza para locomoción, ¿verdad? Locomoción o desplazamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que está alrededor o dentro del citoplasma. Todas esas organelas son lo que están dentro del citoplasma. Wow, 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 wow. Todo eso forma una célula. Ahora, vamos a ver el organelo, por decirlo de una manera más principal. No podemos decir organelo, sino que el sistema más principal de una célula, que es justamente el núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Es que el núcleo ya va a ser este. Nosotros estamos hablando de la envoltura, ¿verdad? Estuvimos hablando de las membranas y estos son organelas, ¿verdad? Pónganlo siempre cuadritos así para poder diferenciar. Después membranas, organelas, distintas organelas. Y luego vamos a hablar de quién, del núcleo. ¿Ah? Este es el número 4, que vamos a hablar del núcleo. Es organizado, que es organizado. No medí mi tamaño, mi letra. Pero para que se vea también el video, porque si no, vamos a ser chicos de la ver y aparte hay que reducir la calidad, pues si no se va a hacer como 8 o 9 kilos. Tiene que reducir siempre el video. Entonces, el núcleo. ¿Cuál es la función del núcleo? El núcleo de una célula. ¿Qué hay adentro del núcleo de la célula? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que hay acá? Mucho, está pasando un cambio fuerte. ¿Qué es lo que hay dentro del núcleo de la célula? ¿Ah? Código genético. ¿Ah? Código genético. Tibio. Está para englobar nomás. ¿Qué es lo que hay ahí? ADN. No. Brillito y eso. O sea, sí está el ADN, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que se encuentra? El material genético, para englobar, ¿sí? Ahí eso es lo que hay dentro del núcleo, el material genético. Ahora, ¿para qué sirve el núcleo? ¿O cuál es su función? El núcleo es la cabeza, es el centro, ¿verdad? El centro de todo. Es el centro ¿de qué? De organización celular. Centro de organización celular. Ese es el núcleo. ¿Verdad? El centro de organización celular.
Y mira que el núcleo, fíjate un poco el núcleo, bueno, allá total, para que veamos un poquito gráfico. El núcleo tiene como una, mira, tiene como una envoltura, ¿verdad? Tiene como una capa ahí, ¿verdad? ¿Sí? A esa capa, la capa del núcleo de una célula, ¿cómo se llama? Aparece en el mensaje. A la capa del núcleo de una célula se lo llama carioteca. Yo pongo acá con este color ya, porque con el negrito era para diferenciar acá, pero voy a poner con el rojo para poder diferenciar, para poder ahí nombrar y mostrar las partes del núcleo, ¿sí? Voy a poner acá el primero, es la carioteca. La carioteca. ¿Sigue grabando eso? Sí. ¿Y qué es la carioteca? Dijimos, es la envoltura nuclear. Esa es la carioteca. La envoltura nuclear. ¿Ah? Y si te fijas, la envoltura, acá, en este segmento, son o hay dobles capas, ¿sí? Posee doble capa. ¿No? La envoltura nuclear es que posee doble capa. Y son, ¿cómo son? Son porosas, o sea, tienen poros. Mira, te fijas que tiene todito ya aquí, tiene todito poros, son porosas. ¿No? ¿Cómo se lo llama a los poros? Se lo llama anulli, se lo llama. Para que tengan más en cuenta, ni acá te aparece, aquí no sabes cómo se llaman los poros. Anulli se le llama los poros. Anulli. Bueno, a lo que está acá dentro, así como el citoplasma, ¿verdad? Que vamos a decirle el flujo que está acá, el jugo nuclear, ¿verdad? El jugo, lo que está acá, ¿verdad? El líquido que está ahí, el jugo nuclear, ¿cómo se lo llama? Se lo llama cariolinfa. Aquí todo eso, ¿sí vamos? Cariolinfa, ¿dónde puedo poner acá? Cariolinfa. Cariolinfa. ¿Qué es la cariolinfa? El jugo nuclear. Jugo nuclear. ¿Cómo también puede llamarle? El nucleoplasto. O el nucleoplasma. ¿No? Nucleoplasto, nucleoplasma. Nucleoplasto o nucleoplasma. Esa es la cariolinfa, el jugo nuclear, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Dentro acá de este jugo, dentro de este líquido que está acá, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí ocurren las reacciones químicas, ¿no? Ahí, dentro acá, el hecho de que se procese ahí el ADN ahí ocurren las reacciones químicas, ¿está? Entonces, dentro de ella ocurren las reacciones químicas. Dentro de ella ocurren las reacciones químicas. ¿Está? ¿A través de qué? A través del enzimas. Por lo que genera eso son enzimas. Y luego dijimos, ¿verdad? Nombramos a la carioteca, que es la capa, la envoltura, al juguito, ¿verdad? Al juguito que está acá, se llama cariolinfa. Y mira que el núcleo tiene un núcleo atrás. El núcleo tiene un núcleo. ¿Cómo se le llama a este núcleo? Nuclear. Nucleolo.
Nucleolo se lo llama así. ¿Dónde puedo poner acá? El número 3. Nucleolo. ¿Cuál es la función del nucleolo? Este que está acá adentro, ahí, verde, que no parece verde, parece gris. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del nucleolo? Sintetiza. Sintetiza. ¿Qué sintetiza? Subunidades. Sintetiza subunidades ribosomales. ¿Te acuerdas que el ribosoma era aquel que se encargaba de la síntesis de proteínas, ¿verdad? Bueno, el ribosoma, vamos a decirle, da al nucleolo, el nucleolo es como el jefe de la ribosoma. ¿Verdad? Tipo, le dice, le ordena a la ribosoma para que sintetice, ¿verdad?, las proteínas. ¿Sí? Está. Y bueno. ¿Y qué es lo que está acá? Mira cómo es esto. Este símbolo que está ahí parece, no sé, un rojo ahí. Que parece cebollín. ¿Qué es? ¿Qué es este rojo que está acá? Vamos a poner el número 4. Material genético. El material. Voy a poner acá, porque acá abajo quiero sacar otro número. Porque acá esto también vamos a nombrar el número 4, que es el material genético. Así que cuando vas a dibujar, trata de que sea más ordenado, no como yo, muy desordenado. Yo no medí realmente nada, no medí el espacio. Bueno, dentro del material genético, ¿qué hay? Se lo llama a ese conjunto ya de ADN, y eso se lo llama cromatina. Vas a escuchar mucho eso en la parte de división celular. Cromatina. Material genético que hay, cromatina. Bueno. ¿Y qué es lo que es la cromatina? La cromatina es básicamente el ADN. El ADN más proteínas. Ese es la cromatina. ADN más cromatina. Digo, proteínas. ADN más proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas en específico? Las proteínas realmente, ahora sí vamos a ser más específicos, ¿qué proteínas exactamente son las que se juntan con el ADN y forman la cromatina? Las histonas, se le llama a esas proteínas. Las histonas. Esa es la proteína encargada de que, unido con la cadena de ADN, forma la cromatina, que es lo que está en el material genético. ¿Está? La cromatina también se puede formar a través de qué? A través del nucleosoma. Lo llamamos. O sea, no es que se puede formar, sino que lo que estoy tratando de decir es que el nucleosoma también es como un sinónimo de la cromatina, ¿sí?
Y el nucleosoma dice que está compuesto de que de 8 histonas, 8 histonas más 2 vueltas de cromatina. Ocho histonas más 2 vueltas de cromatina. ¿Está? Bueno. ¿Cómo se llama eso? La unión justamente, ya sea de cromatinas, la unión de cromatinas es lo que se conoce como cromosomas. ¿Ah? O sea que lo que acá se hizo un choicín ahí, ¿verdad? Ese choicín que se formó de la unión de ADN más proteína, ¿verdad? De la unión de cromatinas, ¿sí? Es lo que se lo llama cromosoma. Y eso vamos a dar mejor en la parte de genética. A mí no nos interesa tanto. ¿Cómo se llama este? Esto voy a hacer acá. Voy a unir con color azul. Esto es la cromosoma. Son cromosomas. Que son básicamente cromatinas condensadas. ¿Qué significa condensada? Significa que es apretada, ¿verdad? Cromatinas apretadas, es decir, acurrucadas entre sí. Conjunto de cromatinas. ¿Verdad? ¿Dónde está el nucleosoma, por ejemplo? Los nucleosomas son estos. Este es el nucleosoma. Mira estos puntitos negritos de acá. Estos son los nucleosomas. ¿Ves? Estos son los nucleosomas. ¿Qué son estos? Esto es el ADN. Es el ADN. Para eso necesitas ver ácidos nucleicos, clase anterior, para poder entender esto que está ahí. ¿Sí? Esas son las cadenas ADN bicatenaria. Y así. Muy bien. Colorín colorado. Esta clase de células han acabado. Esas son las partes de la célula. ¿Está bien?